Buenas noches, mi nombre es Marisela Salcedo y a continuación voy a dar respuesta a la actividad propuesta en el curso de Derecho Penal General, fase 5, estructura del delito. Los dispositivos amplificadores del tipo penal están la conducta punible, que puede ser típica, antijurídica y culpable. La tipicidad, la ley penal la define de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. Existen también modalidades de la conducta punible. La conducta puede ser dolosa, culposa o preterintencional. Solo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley. Los amplificadores del tipo penal, el legislador siempre ha buscado que los diferentes comportamientos se encajen en los diferentes tipos penales. Pero en ocasiones, cuando existen comportamientos que no encajan en dichos tipos penales, se consideran atípicos. Por lo tanto, es necesaria la sanción penal de estos mediante la amplificación del tipo, puesto que tienen mayor relevancia por su connotación social. Entonces podemos decir que los dispositivos amplificadores del tipo penal son aquellos mecanismos o herramientas creadas por el legislador para amplificar el tipo penal en particular. De aquí la importancia de estos amplificadores y poder incluir una conducta atípica indirectamente en un tipo penal. En Colombia existen 3 tipos de amplificadores de tipo penal. Está la tentativa, que está en el artículo 27 del Código Penal, donde solo son punibles los delitos consumados y la tentativa. Esta se da cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito practicando todos o parte de los actos que deberían producir el resultado. Sin embargo, este no se produce por causas independientes a la voluntad del autor. Los actos preparatorios quedan por fuera de la punibilidad, pues aún no se ha cometido la vulneración del bien jurídico, y de cometerse serían delitos independientes. Por ejemplo, si se compra un arma de fuego en el mercado negro, esta no se sancionaría como un acto preparatorio, sino como un porte ilegal de armas. También tenemos la tentativa acabada. Esta se da cuando la gente ha realizado todos los actos del plan, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no se consuma. También tenemos la tentativa inacabada. Esta se refiere a que no se realizan todos los actos del plan por circunstancias ajenas a su voluntad. También tenemos la tentativa desistida. El agente hace referencia o hace lo necesario para evitar la consumación del hecho. También tenemos la tentativa inidónea. Esta se da cuando la acción del autor está dirigida a la realización de un tipo penal. No puede alcanzar la consumación del hecho por circunstancias fácticas o jurídicas. El concurso de personas en la conducta punible está regulado en el artículo 28 del Código Penal, autoría y participación. Este tipo de amplificador se da cuando en la comisión de una conducta punible participan autores y partícipes. Para determinar si se actúa como autor o como partícipe, el código los ha dividido de la siguiente manera. Autoría, que está regulado en el artículo 29 del Código Penal,
Y autor es quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista por la conducta punible. También está el autor inmediato o directo. Este es quien realiza la conducta descrita en el tipo penal y tiene el dominio del hecho. Es aquel que en la acción o en la omisión consciente y voluntaria comete un acto delictuoso. Bueno, en resumen, es quien realiza la conducta punible por sí mismo. También está el autor mediato. Este es quien se vale por otro y este lo utiliza como instrumento para la realización de una conducta punible. También se le denomina como la persona de atrás, que es quien tiene el dominio del injusto, ya que es el que tiene el conocimiento y la voluntad. Esa persona actúa como instrumento, coaccionada o por desconocimiento. Y también está la coautoría. Esta se presenta cuando varias personas con previo aviso realizan de manera conjunta el hecho. Existen dos clases de coautoría, es la coautoría propia y la coautoría impropia. La coautoría propia se da cuando varias personas se ponen de acuerdo para realizar una conducta. Por ejemplo, cuando varias personas se ponen de acuerdo para robar un aparato electrónico y sacar archivos de ese aparato electrónico, todos, digamos, tienen la misma información. Y la coautoría impropia, uno o varios realizan la conducta de acción u omisión a la que se refiere el verbo rector, y otros prestan contribución o colaboración a aquellos, pero todos concurren a la conducta punible desarrollando un plan previamente establecido. Aunque ahí, pues en este caso se ve una división de trabajo, todos tienen dominio del hecho. Aquí estaría la participación regulado en el artículo 30 del Código Penal. Este artículo nos dice que son partícipes el determinador y el cómplice. El determinador es la persona a quien le nace la idea o la resolución de la conducta punible y le comunica a otro para llevarla a cabo. Y el determinador tiene la misma pena del autor. Se distingue de la autoría mediante no hay dominio de la voluntad, es decir, que el mismo autor material obra con el dominio del hecho. También está el cómplice, que es la persona responsable penal de un delito, pero por no ser el autor primario o directo del mismo, sino por haber cooperado en la ejecución del injusto mediante hechos anteriores o simultáneos. También está el interviniente, que es aquella persona que sin cumplir las calidades especiales que exigen ciertos tipos penales concurre en la realización de estos. También está el concurso de conductas, ese está regulado en el artículo 31 del Código Penal. Este se presenta cuando una persona mediante una o varias acciones comete dos o más delitos, o el mismo delito varias veces en un determinado momento. El concurso de personas puede ser homogéneo, simultáneo, que este se presenta cuando una sola acción se adecua varias veces al tipo penal. Por ejemplo, una persona que pone un artefacto y mata a varias personas con la explosión de ese artefacto. También está el homogéneo sucesivo. Este se da cuando a través de varios actos se vulnera varias veces el mismo tipo penal. Por ejemplo, cuando se tortura a varias personas en diferentes momentos. También está el
heterogéneo simultáneo. Este se presenta cuando una sola persona, cuando una sola acción se adecua a diferentes tipos penales. Si se pone un artefacto en un lugar cerrado, con la explosión puede herir y causar daños a la propiedad privada. También está el heterogéneo sucesivo, que este se presenta cuando se realizan varias conductas que se adecúan a varios tipos penales. Por ejemplo, una persona que un día mata, que al otro día roba, que al otro día secuestra, que al otro día viola. Bueno, eso digamos que aquí termina el desarrollo de la actividad. Y frente a los casos propuestos, me permito dar respuesta al primer caso, donde dice que Nazario, valiéndose de una máscara y un revólver, le quita la vida a su padre con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. ¿Frente a qué tipo de autoría se enfrenta Nazario? Bueno, yo considero que Nazario se enfrenta a la autoría como autor inmediato o directo, ya que solo él quien realiza la conducta punible y es quien tiene el dominio del hecho y la realiza de una manera consciente, de una manera voluntaria, pues movido por la intención de quedarse con la fortuna o con la herencia de su padre. Y bueno, con el segundo caso, donde dice que Gervasio es sorprendido en el momento en que se disponía a abrir la cartera de su víctima con el fin de sustraer su billetera. ¿Qué dispositivo amplificador aplica concretamente? Bueno, para Gervasio aplica el caso, el de tentativa inacabada, puesto que no puede realizar todos los actos por las circunstancias ajenas, es decir, es sorprendido antes de apoderarse de la cartera. Y el último caso, donde dice que el reconocido jalador de carros Cleóbulo es inmovilizado por el vigilante de un edificio, quien con su arma de dotación lo obligó a apagar el motor de su vehículo que pretendía sustraer de uno de los parqueaderos, haciéndose pasar por dueño. ¿A qué tipo de tentativa está y por qué? Bueno, en este caso, Cleóbulo incurre en una tentativa acabada. Esto puesto que lleva a cabo o ejecuta todos los pasos del plan. Se hace pasar por el dueño, reclama la llave, entra al vehículo que pretendía robar, lo enciende, pero al momento de arrancar pues sale un guardia, es decir, que por una circunstancia ajena no puede consumar el hecho. Muchas gracias.